Ya están entrando, la gran mayoría. Solo que son bastantitos. Ahí va. Muy bien. Bueno, pues vamos a dar inicio. Buenas tardes. De nueva cuenta, les doy la bienvenida al simposio Intercambios entre la Psicología y las Ciencias Sociales, de parte de la Facultad de Ciencias Humanas, del Cuerpo Académico Psicología y Educación y del Laboratorio de Investigación Experimental de Comportamiento. Les agradecemos su asistencia y en particular le agradecemos al doctor Jacobo Herrera su participación como ponente. Estamos completamente seguros que la información que nos va a compartir va a ser de gran ayuda para los estudiantes, va a ser muy enriquecedor para todos nosotros, incluso los que ya no somos estudiantes. Bueno, para continuar, ustedes, los que asistieron quizá a la conferencia de la mañana, quizá ya vieron la dinámica, pero no todos. Entonces les voy a explicar un poco cómo vamos a estar trabajando. Vamos a darle la palabra en un momento al doctor Jacobo para que él exponga durante aproximadamente unos 45 minutos y posteriormente vamos a estar leyendo las preguntas que ustedes hagan en el chat. Estas preguntas, un ayudante de parte de nuestro staff va a estar apuntando las preguntas y las va a realizar posteriormente. Entonces, las preguntas que las vayan formulando en el chat y también en el chat vamos a estar compartiendo un mensaje con una liga de un formulario donde ustedes van a entrar y a registrar su información en caso de que les interese que les llegue una constancia de asistencia al simposio. Para eso va a ser el formulario. ¿Ok? Bueno, pues de nuevo le doy las gracias al doctor Jacobo Herrera. No sé si tenga algunas palabras antes de que iniciemos. Jacobo. Sí, claro, Felipe, muchas gracias. Bueno, primero justamente eso, un agradecimiento a tu persona, por supuesto al cuerpo académico y a la UABC, y un tema interesantísimo el que han planteado para este simposio, realmente olvidado de la agenda, pese a que muchos de los egresados y egresadas después, o nosotros alguna vez topamos con ese problema, ¿no? De la inclusión o la interacción, ya sea investigativa o aplicada, con ciencias sociales. Entonces, Perfecto. muy agradecido y emocionado. Al contrario, gracias por haber aceptado. Entonces, antes de iniciar, le doy la palabra al doctor a la doctora Esperanza Viloria, que nos va a leer una breve reseña de la trayectoria del doctor. Sí, Jacobo. claro que sí, con mucho gusto. Voy a leerles un breve documento. El doctor Jacobo Herrera Rodríguez es licenciado en Psicología por el Centro Universitario Galilea de Aguascalientes. También es maestro en Psicología Educativa por la Universidad Autónoma de España de Durango, así como maestro en Criminología por el Centro de Estudios Avanzados de las Américas. Y también doctor en Psicología por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Ha trabajado cerca de 10 años en el sistema penitenciario del estado de Aguascalientes, desempeñando cargos diversos. Fue fundador del Departamento de Psicología de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de El Llano, Aguascalientes, en la administración de 2005 a 2007. Ha sido profesor investigador de instituciones como la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, la Universidad Autónoma de Aguascalientes, el Tecnológico Universitario de Aguascalientes y la Universidad de Guanajuato. Es miembro de la Sociedad Mexicana de Criminología, capítulo Nuevo León, y de la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística. Ha publicado diversos artículos en revistas científicas a nivel nacional e internacional, así como capítulos en textos científicos. Sus áreas temáticas de interés son la conducta agresora,
el penitenciarismo y la psicología criminológica. Bienvenido, muchas gracias, doctor. Gracias, doctora. Qué gentil de presentarnos. Y bueno, nos vamos directo a... Perfecto. Voy a compartir por aquí algo para apoyo. Y bien, pues miren, el título de lo que hoy vengo a exponer, que yo quiero que se convierta más en una cuestión de una charla académica, que de un formato de otro tipo, es sobre dos estudios que tuve el enorme gusto de hacer en momentos distintos de mi carrera también, y que justo vinculan mucho esta parte experimental con un sentido, vamos a decir, estricto de la ciencia de la conducta. Todo esto, que quienes ya lo hayan hecho saben el rigor del método experimental, de la estadística, de la validación de observaciones, de los protocolos para que se hagan observaciones pertinentes y sobre todo, a final de cuentas, válidas, con las ciencias sociales, más en este tipo de ciencias que a veces hasta se denominan o les denominan duras, como la sociología, la antropología social. Y bueno, el título de esto le he colocado hoy como los estudios observacionales y experimentales en el campo de las ciencias sociales, reseña de dos casos intrapenitenciarios. ¿Por qué? Porque justo voy a compartirles a ustedes un par de experimentos, dos estudios diferentes totalmente, pero que emanaron y se llevaron a cabo con población penitenciaria. En el primer caso, en sentido total y estricto de la palabra, eran personas privadas de su libertad legalmente, y con ellos hicimos el experimento. Y en el otro caso eran más oficiales de guardia y custodia, pero que finalmente también son, vamos a decirlo, actores sociales que están cotidianamente ahí comportándose, interactuando, recibiendo y emitiendo aspectos contingenciales con las personas que están ahí en reclusión, ¿no? Bueno, un poco el origen, quiero empezar hablando de esto. Como pudieron testimoniar a partir de la presentación que me hacían, pues su servidor pasó un buen tiempo trabajando en el contexto penitenciario como psicólogo. Y bueno, el caso es que a mí siempre me había llamado la atención la investigación, y la investigación de corte experimental, más que nada. Entonces, por supuesto que se va uno nutriendo de aspectos teóricos, vas formando un acervo, un background de teoría y de publicables. Y por ahí decido, cuando postulo al doctorado, un doctorado interinstitucional, que era buen momento de combinar pues las dos cosas que iba a hacer en ese momento de la vida. Por uno, estudiar el doctorado, pero por otro, de hecho, yo renuncio a la beca CONACYT para seguir vinculado como funcionario penitenciario y poder de esta manera, porque son medios en los que si no estás ahí, muy difícilmente te permiten entrar. Entonces, vinculé, hice mi trabajo con la población con la que en las mañanas yo trabajaba, ¿no? Y esa fue la historia. Ahorita vamos a ver por qué fue desde el marco teórico que fue, cuál fue ese marco teórico, cuál fue el arreglo experimental que se trabajó y por supuesto que se obtuvo, ¿no? Y la segunda situación fue ya como egresado, fue ya graduado. Yo estuve casi un par de años trabajando para la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, que por cierto debo decir, el mejor lugar de los que he pisado laboralmente en mi trayecto de vida hasta el momento. Y entonces, estando por allá, me transfiero por situaciones de vida a Universidad de Guanajuato, pero yo ya traía la idea de hacer incluso estando en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, recolecto la parte empírica, es decir, corren los experimentos
Y ahí fue porque hice una pequeña estancia académica en Aguascalientes. Yo soy originario de acá de Aguascalientes, actualmente acá radico. Hice una pequeña estancia en el Instituto Estatal de Seguridad Pública y trabajé con quienes habían sido mis compañeros, en este caso los guardias de seguridad y custodia. Estuve con ellos haciendo distintas cosas, entre ellas capacitación, e hicimos una situación experimental. ¿Por qué? También tuvo mucho que ver que empecé a trabajar no en escuelas de psicología. ¿Sale? La realidad a veces así nos pasa como doctores, ¿no? Que llegas no precisamente al lugar que te imaginas, no precisamente van a tener un laboratorio de conducta operante o un bioterio. Y mi realidad en ambos casos fue, llegué a una división multidisciplinaria y en Guanajuato a una división de ciencias sociales, justamente esto que el doctor Felipe y el cuerpo académico ha convocado, o sea, esta interacción de un psicólogo, aparte imagínense de corte experimental, conviviendo ahí con sociólogos, con antropólogos sociales, con trabajadoras sociales, con economistas, bueno, era toda una situación, ¿no? Tenía otro colega psicólogo ahí, pero de enfoque psicodinámico, entonces también ya imaginarán las divergencias que salían ahí de ello. El caso 1, es decir, este caso que acabó siendo mi tesis doctoral, el análisis experimental con las dimensiones funcionales del comportamiento social. Sí, esta propuesta, publicada en la Revista Mexicana de Psicología por Emilio Ribes, Nora Rangel y Francisco López Valadez, ni más ni menos, vaya corpus de autores del artículo, estaba tomando decisiones aún, ¿sí? Mi director de tesis me dio la oportunidad de que el primer semestre revisáramos teoría. Obviamente sí me dijo, tienes que ir por el análisis experimental. Y yo también eso buscaba, por eso había postulado a quedar con esta persona, que es el doctor Francisco Pedrosa Cabrera. Y pues leyendo, me topo con este artículo y lo socializo con él. Le dije, ¿sabes qué? Esto me parece muy interesante y me parece muy acoplable para la gente con la que trabajo por las mañanas. Le dije, y aparte yo tengo la intención de no salirme de ahí porque quiero hacer algo. Casi no tiene México investigación penitenciaria, de ninguna índole, inclusive de criminología y así. Para el tamaño de país que somos, para lo llenas que están nuestras prisiones, pues la verdad es que hay casi nada. Y nos decantamos porque este fuera una de las bases. Obviamente, eso conllevó otras cosas, porque entrarle a ese artículo era entrar de facto a la lectura, por ejemplo, de Psicología General del 90, de Teoría de la Conducta, Análisis de Campo y Paramétrico. La versión original, a mí en lo particular, me hace más clic que la otra que ha salido revisada. Y por supuesto, este artículo de las dimensiones funcionales, intercambio, sanción y poder, que aparte lo hallaba muy social y que encontré un área de oportunidad investigativa. Era una monografía, ese artículo, en ese momento. No había sido trasladada a un contraste empírico. Entonces dije, ¿por qué no lo hacemos, por lo menos en un pinino, nosotros y en una tesis doctoral? Y pues decidimos darle para adelante, ¿no? Para esto hubo ahí una vinculación. De hecho, la tesis tiene citas, obviamente, de psicología dentro del análisis experimental de la conducta, pero también citas que aducen a la criminología, al derecho, al trabajo social. ¿Por qué? Por el contexto donde estaba planteado esto. ¿Sale? Porque no podíamos desprendernos de ahí y porque el arreglo experimental finalmente iba a tener que ver también con la clasificación penitenciaria. Si hay alguien aquí en la audiencia que sea criminólogo o abogado o abogada, me entenderá. Los que no, no se preocupen, rápidamente les digo, la clasificación penitenciaria es el acomodo técnico que hace el Consejo Técnico Interdisciplinario de las personas que estén en una prisión. Hay cosas muy básicas, ¿no? No mezclar veteranos con novatos, no mezclar etapas del desarrollo que estén demasiado asimétricas,
considerar los perfiles de riesgo, entre otras cosas, ¿no? Eso es así como un básico de la clasificación. Y nosotros consideramos formar un grupo experimental con 8 participantes, pero íbamos a tener gente que en la clasificación penitenciaria iba a ser altamente funcional, medianamente funcional, y aquellos que estaban pues en los módulos para, me parece un poco fuerte el término, pero para darme a entender, de disruptivos, ¿sí? Áreas de máxima seguridad, áreas más restringidas por nivel de riesgo atribuido a las personas, ¿no? Entonces armamos un grupo de participantes donde eran 8 y teníamos en esos 8 participantes 2 personas altamente funcionales, 2 disruptivas y 2 intermedios para que quedara balanceado. Este fue, pues digamos, un portal, un rótulo de lo que fue esa tesis. Ahí pueden ver también quién fue el comité y del doctorado interinstitucional en psicología. Primera generación, hoy día ese doctorado orgullosamente está en los niveles de evaluación altos del CONACYT. Bueno, se fue armando esta historia y obviamente el marco teórico tuvo un andamiaje, por un lado, del interconductismo de Cantor, del interconductismo de Rives y López, y este artículo de las dimensiones funcionales. En el estado del arte nos hallamos también que desde el análisis conductual ya había habido algo, por ejemplo, un espléndido estudio de Benjamín Domínguez, hecho en penitenciarías del entonces Distrito Federal, que apelaba mucho a la observación en un contexto natural, porque pues finalmente para un prisionero el establecimiento penitenciario es un contexto natural por el tiempo que la ley le marque que ahí deba habitar. Teníamos también, o tuvimos la suerte, en un seminario del doctorado, recibir cátedra del doctor Julio Varela, y el doctor Julio Varela no solo me informa, sino que me presta, me regala una copia de una tesis que él dirigió de Marco García, cuyo trabajo experimental trabajaba la dimensión del poder. Todavía no salía este artículo, pero ya había ciertos escritos, ¿no? En el CEIC de Guadalajara ya se estaba montando esto, y Marco García hizo en el Ceferezo de Puente Grande su tesis con un estudio ahí sobre la administración del poder. Todo eso lo tomamos, tomamos aspectos de investigaciones observacionales, sobre todo el corpus de la doctora Teresa Anguera, un corpus español muy, muy interesante, y un cúmulo de estudios experimentales sobre poder y autoridad que provenía aparte de los mismos autores del artículo que pues, nos había dado inspiración y motivación para hacer esto, ¿no? Pero a la hora de empezar a hacer pues ya más un andamiaje metodológico, nos hallamos más cosas, ¿no? Indudablemente lo que ven ahí pues son muchas cosas que tienen que ver con categorización del comportamiento, con análisis experimental de intercambios sociales, teoría de juegos. Para esa teoría de juegos de Colin Camerer pues nos sirvió mucho para inspirarnos para el tipo de tareas experimentales que queríamos poner, ¿no? Que finalmente tuvieron que ver con resolver rompecabezas, pero con un arreglo contingencial manipulado, en un caso para provocar más el intercambio, en otro caso para provocar más interacciones de poder y en otro para provocar más interacciones de sanción. Pero no perder de vista dónde quedaba aquí el contacto con lo social, que a la vez íbamos contrastando la clasificación penitenciaria de nuestros participantes, como para ver si había discrepancia, si de pronto la tarea experimental sí iba a discriminar y a identificar esto que ya provenía de un eje multidisciplinar, principalmente de ciencias sociales. Porque hay que decir que en Aguascalientes el psicólogo es considerado en ciencias sociales,
la Autónoma de Aguascalientes, que es la máxima casa de estudios del estado, como lo es la UABC allá en Baja California, ubica en su decanato de Ciencias Sociales y Humanidades la carrera de Psicología. Y eso, bueno, pues tiene que ver, no es una cuestión solamente administrativa. Tiene que ver, de hecho, supe lo que se batalló para que pudieran tener, por ejemplo, accesos a bioterios o comprar ciertos materiales justo por esa afiliación, ¿no? Bien, de este experimento al final sí identificamos 3 estilos de interacción social. Encontramos que los participantes que estaban preclasificados como medianamente funcionales, su repertorio conductual vertido en las 3 situaciones experimentales, porque es un solo experimento, pero segmentado en 3 tareas, ¿no? Una, como ya lo decía, con manipulación para provocar más el intercambio, otra para provocar más el poder y otra para provocar más la sanción. Pero al final registrábamos todo y resulta que estos participantes tendieron a emitir más intercambios. Sin embargo, los participantes altamente funcionales, obvio esta categoría o esta clasificación es intrapenitenciaria, ellos tenían más un estilo intercambio sancionador, ¿sale? Era lo que prevalecía. Y los de baja funcionalidad tenían un estilo de interacción donde predominaba el poder, pero sobre todo hicimos ahí una subdivisión porque se identificó que usaban categorías del poder como la amenaza, la coerción, pues vamos a decir, un poder que de por sí, si leemos ese artículo, tiene que ver siempre con aquel que puede cambiar la conducta de otro, según Cartwright, que está citado en ese artículo de River, Rangel y López, pues acá eran todavía situaciones más disruptivas. Disruptivas en medio del juego. Creo que me faltó platicar sobre eso. Les dábamos rompecabezas físicos y en una mesa los poníamos, pero hacíamos una competencia. Iba a ganar quien primero resolviera sus rompecabezas. Pero en la primera situación había piezas revueltas. Entonces, esto iba a propiciar intercambio, empezar a identificar y a diferenciar y a colaborarse, y así ocurrió de hecho. En la otra situación, la de sanción, jugaban un juego parecido al escrúpulos, que comercialmente se vende, pero lo habíamos hecho nosotros. Y entonces, para cada sanción moral que daba el participante, los demás le retribuían con piezas para su rompecabezas, también podían castigarle. Y la contingencia final era la misma, ¿no? Una competencia con un pequeño premio, pero ganaba el que al final tuviera más completo su rompecabezas. Y la que fue espléndida, porque tuvo más riqueza de emisiones, fue la de poder. Generamos un sistema de mercado, otros rompecabezas físicos, y en partes iguales, cada participante tenía piezas de sus oponentes. Entonces había una interdependencia, pero tenían también 100 billetes de juguete. Y esos 100 billetes, pues, podían establecer el mercado, y al final iba a ganar el que concluyera su rompecabezas y a la vez le quedaran pues más finanzas, ¿no? Se hicieron cosas increíbles ahí. O sea, imagínense también el tipo de perfil, si le entráramos a la psicopatología o a otras situaciones, pues el tipo de participantes que teníamos, ¿no? Aportes, más allá de los resultados, pues desmitificamos algunos conceptos. Por ejemplo, vimos a la persona privada de su libertad por cosas legales como un individuo, a pesar y aún de los que salieron con un estilo empoderados, disruptivo, perdón, como individuos funcionales que podían construir sus propios sistemas de convivencia funcionales al final de cuentas, que pudimos también hacer un estudio de este tipo de población, pero sin que apelara a las fases
de conducta criminal o de psicopatología, que es lo que más tradicionalmente se hace, ¿sí? Sino hacer una revisión y una escruta de estos individuos, pero en una condición de convivencia. Lo otro fue algo que nos inquietaba al principio, hacer un traslado empírico sobre esa teorización de las dimensiones funcionales del comportamiento social, y confirmamos algo que ya habían postulado los autores, principalmente Emilio Ribes, que decía, todo segmento de interacción humana siempre surge, por más que instigues otra cosa, de intercambios. Totalmente cierto. N igual a 1. O sea, 100% de los casos así se cumplió. Y vaya que la escruta fue con, tuvimos también la enorme ayuda de que Autónoma de Aguascalientes tiene el Noldus Observer, que es, si no lo conocen, es una chulada de software para el registro. Sí, algo complejo, pero una vez que le entiendes y capturas bien tu proyecto, te hace maravillas, es espléndido. Pues lo teníamos ahí, y entonces todo el trabajo estadístico, incluso todo el trabajo previo de validación con capas, con alfas, pues desde ahí salió, ¿no? Para que tuviéramos la certeza de tener una observación pues con una decencia para un proyecto doctoral. Y veíamos el papel de las contingencias, como lo que programábamos que licitara ciertos comportamientos, sí se lograba cumplir. Y esas contingencias se hicieron prácticamente arreglando desde este artículo de las dimensiones funcionales. Esto, porque luego también una crítica que nos hacen, y sobre todo si aparte de psicólogo en ciencias sociales, eres analista de la conducta, te hacen muchas malas bromas. ¿Sí? Yo recuerdo, pues literal podría decir un caso de bullying en Guanajuato, y no fue de una persona, fueron de muchas. Incluso ahí, pues, por algo uno ya no está por allá, ¿no? Que me decían, tú eres de los que dice, por mi rata hablará el espíritu, ¿no? O sea, fíjense el nivel de cosas entre doctores, ¿sí? Y con gente que incluso yo no me llevaba, ni así. Y del reduccionismo. Bueno, si les parece reduccionista ese esquema que ven, obvio, y pido una disculpa, pero pues el tiempo apremia, no es, o sea, no lo voy a explicar, pero es solo el resultado gráfico de uno de los estudios, de uno de los análisis que hicimos, que es el secuencial. Cada numeralia que ven ahí y cada flujo de conducta son las sucesiones conductuales que produjo una sola tarea. Perdón, un solo segmento. Esto es respecto a los internos o personas privadas de su libertad de alta funcionalidad. Solo esto salió del secuencial. O sea, teníamos de estos, pues otra cantidad grande de esquemas. Acá están los de mediana funcionalidad. Y ahí empezamos a entender también algunos de nuestros autores clave, ¿no? Que luego uno leía, por supuesto, nada que ver, toda dimensión guardada, porque es injusta para él, no para mí, pero los esquemas que hace Ribes, que hace Varela, que hace, dice uno, pues ya sé cómo surgen, ¿no? Cómo sale esto. Y ahí está, con el análisis secuencial. Por cierto, esto, el grafo sí lo hicimos nosotros, pero los porcentuales, los puntajes de lo que le llamábamos índice de probabilidad de ocurrencia secuencial, o IPOS, lo sacó el Observer. Muy bien, ahora el caso 2, voy a ser más breve en este para tener el tiempo para interactuar. Aquí ya estábamos adscritos a la universidad. Les decía hace rato, fuimos a trabajar, a hacer una pequeña estancia al Instituto de Seguridad Pública de Aguascalientes, y ahí hicimos este trabajo que llevó como título Variación conductual de guardias penitenciarios en simulacros de crisis violentas, revisión experimental de la influencia de etiquetas sociales.
Este sí fue más notorio que lo hicimos con contacto con la ciencia social, porque aparte acá ya premiaba. Todavía en la tesis doctoral es tu tesis, entonces tu comité, tu director y tú, pues, literal tienen el timón. Pero acá ya estaba trabajando para una institución que me decía, oiga, aquí la escuela de psicología es una escuela, pero usted da clase en ciencias sociales, en licenciatura en educación, en trabajo social, y pues tiene que pensar en todos. Y pues lo que hicimos fue trabajar con el concepto de etiqueta social o etiquetamiento social, que proviene de Becker, un antropólogo social, que por ahí también otro antropólogo social, Tannenbaum, también lo trabajó, que en la criminología lo ha trabajado Alessandro Barata, y Goffman desde la sociología, que básicamente tiene que ver con esto de cómo nos comportamos de acuerdo a cómo vemos a la persona. Pero tradicionalmente la ciencia social lo ha enfocado de manera cualitativa, de manera muy teórica, e incluso parecía un concepto imposible de caminarlo experimentalmente. Algo muy padre que les puedo decir aquí, Congreso de Análisis de la Conducta que se celebró, no recuerdo el año con precisión, sería 2014-2015, que fue en el ITESO de Guadalajara, Jalisco. En ese me encuentro un ex profesor que nos dio seminarios también en el doctorado, el doctor Carlos Santoyo, y desayunamos juntos y en la plática pues me dice, ¿qué andas haciendo? Y yo traía esto como idea, pero aún no lo aterrizaba y le dije, estoy batallando para hacer una definición operacional para trabajar con esto del etiquetamiento. Y me pasa algo más o menos así, como lo que ven ahí. Ah, pues el etiquetamiento dice, si quieres lo definimos. Y salió esto. Contingencia basada en la apariencia externa de la persona y que condiciona las posibilidades de respuesta conductual de sus interactuantes. Claro, ¿cuántas personas no? Por ejemplo, alguien que usa tatuajes faciales, lo etiquetan, van, se cambian de costado en la calle porque esa persona porta tatuajes faciales. Es un etiquetado. Incluso podemos hacer experimentos basados en imágenes. Esos son ya muy clásicos, son clichés, podría decir, pero si tú pones a alguien con traje y corbata, alguien con sotana, pero pones a alguien con una vestimenta que aduce a cierto grupo social, por ejemplo a pandillas, y preguntas de quién sospecharías que comete un delito, normalmente te señalan a ese último que mencioné. Eso es un etiquetamiento. Incluso se puede convertir hasta como en una especie de síndrome. Nuestros policías preventivos, y ellos lo reconocen, yo trabajo mucho con ellos, lo reconocen que, por ejemplo, a quién revisan en la calle de forma preventiva, pues al que ven con ciertos atavíos, con ciertas apariencias. Pues lo llevamos y aquí, bueno, ya mencionados Becker, Hoffman, vimos que podía llevarse esto a la psicología, pero además a la psicología experimental. ¿Por qué? Porque hicimos esto. Tuvimos 6 participantes voluntarios que eran custodios penitenciarios también, ¿sale? Ellos tienen la mística de trabajo de que cuando practican defensa, lo hacen, yo les decía, a fuego real, ¿sí? Porque para aprender, o sea, pues vaya, si hay violencia real. Entonces, iban a simular 6 situaciones, contingencias para mí, violentas, de una técnica que ellos le llaman extracción de celda, que es cuando una persona se pone en su celda violento y entonces para extinguir la posibilidad de que haya un motín generalizado, llega una cuadrilla antimotín e interviene. Iban a hacer eso. Entonces se armaron 6 cuadrillas antimotines, 6 participantes voluntarios, pero hicimos un sorteo e iba a haber 2 roles para paciente psiquiátrico, 2 roles para pandillero, 2 para delincuente organizado. La situación es que yo no les di ningún libreto.
Era, tú representa ese rol como tú entiendas. Y a la cuadrilla también se le informaba, aquí está todo su equipo, esto lo estandarizamos, o sea, desde el casco, los guantes, las botas, las rodilleras, las coderas, la armadura, todo estaba estandarizado. Incluso se los poníamos así, como tienen los bomberos en sus cuarteles los trajes acomodados, y era intervengan, porque van a afrontar una situación, por ejemplo, donde un paciente psiquiátrico está alterado, está violento. ¿Qué acabó ocurriendo? Variaron tanto los que les tocó representar a la persona privada de su libertad como la cuadrilla antimotín, siendo que ese proceso debe ser estandarizado. ¿Sí? No me afecta tanto el que el participante voluntario que actuó variara, pero que la cuadrilla sí. Variaron y aparte tuvieron consistencias en su variación. O sea, las 2 veces que fueron por un paciente psiquiátrico fueron como el mismo tipo de variaciones. Obviamente acá ya hubo otro tenor de ideas. Dejamos el interconductismo como fundamento teórico, usamos más algo general de psicología experimental, inclusive algunos clásicos de la psicología experimental penitenciaria, Hanning, Bax y Zimbardo. ¿Sí? Zimbardo, que también siempre lo hemos tenido ahí presente. Y pues lo que encontramos fue que sí hubo variaciones. Obvio hay una precisión en números, en distintos factos que están en el publicable. Y pues espero esto haya servido para ver el punto de contacto. Debo decir que aparte, y está escrito acá en esta filmina, quienes fueron colaboradoras en esto fueron 2 estudiantes de trabajo social. Y eso fue pues, sumamente importante. Incluso este trabajo lo llevamos después a exponer a otro de los congresos de análisis de la conducta de la SMAC. ¿Sí? Y para ellas fue toda una experiencia llevar y exponer e incluso afrontar una audiencia que no era la típica a la que estaban acostumbradas, ¿no? Para mí igual fue una experiencia estar citando y leyendo gente de la antropología social, ¿no? A Kahneman, a Becker, a Goffman, que francamente en mi vida los había pasado antes, ¿no? Porque yo me había ido muy limpio en un trayecto de psicología. Y es al final de cuentas muy enriquecedor esta experiencia de compartir con otros. Tiene también sus aristas de dudas, sus puntos también donde sí hay momentos donde es imposible trabajar, no debemos forzar, pero yo creo que aquí, creo que a eso vine a ver dónde y cómo sí se puede. Ahora sí, las referencias del caso. Bueno, las pasé muy rápido, pero creo, ahí están los 2 artículos, de hecho, los propios y los principales base para ambos trabajos, incluido lo de antropología social también, por supuesto. Creo que este material se les hará llegar, entonces, y si no, bueno, estoy en disponibilidad. Muchísimas gracias y recordando ahí al buen Ludwig Wittgenstein. Muy bien, muchas gracias. Muy interesante la ponencia. Yo estaba seguro de que iba a ser muy enriquecedor, incluso lo voy a decir, invitarte fue mi idea. Creo que en un congreso de la Sociedad de Analistas de la Conducta fue que escuché de tu trabajo y se me hizo muy interesante, en especial porque hasta antes de ti yo no había visto una investigación de este tipo. No, creo que no solo es por mi falta de conocimiento, sino porque igual no hay mucho, es poco lo que hay en especial trabajando directamente
con penitenciarios, en cárceles. Sí hay algunos libros, en especial antiguos, pero es poco lo que se hace. Entonces, pues de nuevo agradezco tu participación y el haber aceptado, haber presentado en el simposio. Estoy seguro que va a ser muy interesante para muchos estudiantes. Menciono que allá está el correo de el doctor Jacobo. Como ya mencionó, estoy seguro que si su interés es genuino y le escriben de forma pues respetuosa, él les va a responder de la misma forma. Entonces, bueno, vamos a continuar a la parte de preguntas. Mientras nuestra ayudante se prepara para ir leyendo las preguntas, yo sí, aquí me gustaría hacer una. Adelante. Es solo que ya está, ya me escuchan, ¿verdad? Alguien me quitó el micrófono, pero bueno. Esa es mi pregunta. En la interacción que tuviste trabajando con profesionales, científicos de otras disciplinas, tú y en especial con psicólogos también, pero de otras perspectivas teóricas, ¿tú has identificado beneficios o obstáculos en esa interacción entre el psicólogo y otras disciplinas, en especial las de ciencias sociales, debido a la postura teórica que adoptamos como psicólogos? Híjole, buena pregunta. Yo creo que de ambas experiencias. Pasa mucho por Creo que está teniendo problemas el doctor Jacobo con su conexión. Vamos a esperar un momento. Creo que sí. Vamos a esperar. Pues no nos queda de otra. Sí, se salió el doctor. Me imagino que tuvo un problema con su conexión. Vamos a esperar a que seguramente se vuelva a conectar. Mientras tanto, podemos aprovechar para que vayan escribiendo las preguntas. Recuerden que se están tomando en consideración todas, se están apuntando las preguntas, y también aprovecho para comentarles, recordarles que si desean obtener la constancia de asistencia al simposio, se está dejando en el chat la liga del formulario. Ustedes entran, lo llenan, y cuando termine el simposio se les va a enviar la constancia de asistencia. No es necesario que si entran a varias ponencias lo llenen en todas. Con un formato enviado es suficiente. Ok, ya tenemos de nuevo aquí al doctor Jacobo. Sí, perdón, una de estas bromas técnicas, ¿no? Que Sí, juegan sí. las redes. No hay problema. Bueno, retomando la respuesta, doctor. Sí. Les decía que pasa mucho por el tema de cómo sean los colegas que quieran trabajar. Pero sí se pueden hacer trabajos muy interesantes cuando hay esa voluntad y hay una escucha mutua.
Yo creo que de lo primero que debe haber es ese compartirnos qué hacemos, desde dónde lo hacemos, para encontrar los puntos en que mutuamente nos podamos integrar al trabajo de la otra persona. Obviamente también, como en todo, depende quién lleva o de quién es el proyecto, ¿no? Cuando se acopla uno, tienes que aprender a saber que a lo mejor va a ir caminando más por el lado de la sociología o la antropología. Cuando es de uno, pues también hay que mandarles ese mensaje a los colegas. Pero se pueden hacer análisis muy interesantes. Les decía que hay un colega, curiosamente, una colega de Guanajuato, un colega de Ciudad Juárez, que ellos son, la colega de Guanajuato es antropóloga y socióloga, tiene las dos carreras. El de Chihuahua es sociólogo, pero un sociólogo duro, clásico, y pudimos hacer estudios sobre seguridad pública, analizando fenómenos, más de una manera teórica, pero algo que les aporté y que les gustó fue, por ejemplo, las cuestiones bandurianas de aprendizaje social. Por ahí también de pronto, pues no puedes desprender de algunas situaciones de sustitución, que a final de cuentas es como un cuasi equivalente, ¿no? La sustitución referenciada o referencial para la adquisición de patrones de riesgo, patrones delictivos en chavos que andan en pandilla. Y eso hizo buen clic con mis estudiantes también de sociología. Les encantaba Albert Bandura, siendo que llegaban, ¿no? Y aquí somos marxistas y aquí somos de Emil Durkheim, etcétera, les encantaba Bandura. Y por cierto, ya que mencioné a Emil Durkheim, a mí me encantó los postulados sociológicos de Durkheim, ¿sí? Que incluso también lo hallamos en la literatura de Ribes, ¿sí? Luego no es tampoco descubrir el hilo negro. Ribes hace varias citas, ¿sí? Por ejemplo, también al ícono del interaccionismo simbólico, a mí también lo llega a citar. Entonces, si hay ese buen trabajo, se pueden hacer cosas que creo yo hasta son más completas. Muy bien, muchas gracias por la respuesta. Pues vamos a continuar. Hay muchos comentarios, te agradecen, dicen que fue muy completa la ponencia. Hay varios comentarios allá de felicidades. Pero le doy la palabra a nuestra ayudante para poder ir leyendo las preguntas y que el doctor Jacobo las vaya respondiendo, por favor, si nos puedes apoyar. Claro que sí. La primera pregunta es de la doctora Sandra Flor Canales y nos dice, muy interesante su investigación. De hecho, muy bien lo refiere, hay solo algunas investigaciones. ¿Cuáles considera que podrían ser algunas temáticas que complementen su investigación? Podría ser, de hecho es una idea que tengo sobre la imitación de modelos disruptivos, por ejemplo, modelos de corrupción, modelos de agresión, de sabotaje. Eso sería lo que, si tuviera la oportunidad, volvería a trabajar. Muchas gracias. Miguel Sebastián pregunta, ¿cuál sería su propuesta con respecto a lo que conoce como resocialización de un reo? ¿La cree posible? ¿Cómo lo haría? Y por otra parte, ¿considera esencial para un estudiante de psicología tener conocimientos sobre las ciencias sociales? Ok, voy a responder al revés, que si considero que es importante que tengamos conocimiento de ciencias sociales, sí. Sí, porque sí nos sirve para tener una interlocución mejor y mayor con los colegas y también con los actores, justamente llamados así actores sociales. Entonces sí es muy bueno, sí puede hallar uno cosas, y ya les digo, el mismo Ribes, otros notables de la psicología, Carlos Brunner, citan autores sociales, ¿no? Entonces, sí lo veo muy pertinente. Respecto a la reinserción social de las personas que han afrontado una sentencia, obvio, no puedo tapar el sol con un dedo, los números en México son poco halagadores, pero también debo decir
y lo conocí y bueno, lamento porque pues hay gente que estimo ahí, pero el trabajo es de mucho olvido institucional, pero también hay mucha simulación. O sea, sí funcionaría. Si ustedes leen, está en el artículo 18 constitucional, ahí viene todo, es lo que le da vida al sistema penitenciario. Y lo lees y dices, pues tiene muy buenas fases, tiene correcto todo. Incluso se habla de figuras de acompañamiento en el exterior, o sea, que no salen así a tutiplén o ad libitum a interactuar, sino que habría supervisión. El problema, como en muchos otros, eh, en otras situaciones o en otros medios que tenemos, es que están en letra, pero ya en el cumplimiento, a veces ahí hay un desfase que se cae. Muchas gracias por responder. Hay otra pregunta de Bray Ernie. Pregunta, en la selección de sujetos experimentales, ¿se tuvo algún criterio de clasificación en base a los estilos interactivos? Sí, fue la clasificación penitenciaria. Ya les decía, queríamos gente en los 3 niveles, los que estuvieran, por ejemplo, en máxima seguridad, que es la gente de riesgo en la cárcel, para imaginarnos un poco en la cárcel de la cárcel, gente de módulos intermedios, que no tiene tanto problema de interacción, pero tienen algún defecto, puede ser un defecto con los hábitos primarios, personales, puede ser algún pequeño defecto de carácter no tan grave, y personas funcionales, que, es decir, de aquellos que sí aprovechan todo lo que la institución y que estudiaban, trabajaban, hacían deporte, no tenían, pues ahora sí que ningún tache intrainstitucional. Y fue, porque había otra pregunta en el chat casi igual, no fue ningún muestreo aleatorizado ni nada, fue por conveniencia. Porque así la institución lo pedía, porque no debían dejarse de cuidar pues algunas situaciones de riesgo, ¿no? También hay otra pregunta de J. Castro. ¿Cómo considera usted que podamos hacer para combatir esta creencia tristemente bastante popular sobre que la metodología experimental es inherente, reduccionista cuando se aplica a lo social? Híjole, ¿qué nos toque hacer? No sé qué más nos toque hacer porque voltear a ver la cantidad de aplicaciones que hay, con eso tendríamos para convencernos, ¿no? Yo creo que han sido denostadas injustamente. ¿Qué toca hacer? Seguir trabajando, seguir publicando, seguir haciendo estos eventos de divulgación. Yo creo que eso es lo que toca que hacer porque si reflexionamos cuántas aplicaciones hay gracias al análisis conductual, pues yo creo que quedaríamos de plano con otro discurso totalmente. Porque hay, si revisamos, por ejemplo, en materia de adicciones, y que acá en Aguascalientes hay un corpus importante de eso, es brillante, es más, son protagónicos a nivel América Latina, ya no solo a nivel nacional. Si vemos lo que hace el doctor Sánchez Sosa en términos de psicología, de medicina conductual, interesantísimo también, y podía seguir detallando, ¿no? De reorientación de las conductas agresoras, el trabajo que hace la doctora Brenda Mendoza con el bullying escolar, en fin, o sea, no acabo de revisar esto. La propuesta académica de Emilio Rives, que la adoptó la UV, o sea, hay muchísimo. Yo creo que lo que toca es divulgar un poco más para que no se denoste. Y, por ejemplo, lo que hice hace rato, es decir, eso no es reduccionismo, ¿sí? Incluso en mi comité hubo una persona que exprofeso escogimos no fuera, sí era psicóloga obviamente, pero no era analista de la conducta. Y alguna vez me dijo, ¿cómo una tesis doctoral con 8 participantes?
¿Cómo defender eso? Y a lo mejor le pasó, bueno, a Felipe no creo que le haya pasado porque salió del CEIC, entonces ahí sí saben de qué se trata. Pero tal vez en un congreso o en otro lado sí te lo dicen. Mi N no eran sujetos, mi N eran minutos de observación y contingencias. Esa era mi N. Hay que romper también esa configuración que traemos de que la N de una investigación o una investigación es buena en relación directa al número de participantes. No necesario. Muchas gracias por contestar. Tenemos otra pregunta de Manuel Argote. Él nos dice, muchas gracias por su presentación, doctor Jacobo. ¿Estas investigaciones podrían tener relación con el trabajo de perfilamiento criminal? Sí puede darse, de hecho yo hago también tareas así, si se fijaron, trabajo mucho también con criminólogos y en entidades que son colegiados de criminología y ciencias forenses, sí se puede hacer e incluso la psicología forense actual, por las características del sistema de justicia que hoy pide evidencia, o sea, se hizo un sistema positivista, ¿sí? ¿A qué voy? En el sistema anterior, si habían robado un banco y tú habías ido ahí al banco y se te caía el botón de tu camisa, con ese botón te andaban incriminando para que, como asaltante del banco, ¿sale? Hoy día no, llegarían, sí, tienes un botón mío, pero ahora tendrás que probar que yo participé en el asalto del banco. Con el botón no dices nada. Y eso es tanto para la policía como para las periciales psicológicas. Dices que una víctima de un delito, por ejemplo, quedó dañada después del delito que sufrió, ok, puede ir un analista de la conducta a evaluar y ahí lo que nos sirve mucho es la famosa línea base. Estableces una línea base pre-delictiva, post-delictiva, y ahí tendría que verse la variación conductual que hubo y la cual sería atribuible al hecho que le victimizó. Entonces sí, sí se puede y le queda hasta muy ad hoc para lo que la ley desde el 2008 que entró ese nuevo sistema a la fecha que ya va madurando, quedamos mejor. Ok, muchas gracias. Hay unas últimas preguntas de José Claudio. Primeramente le da sus felicitaciones por la presentación y le agradece el haber compartido la información. Y le gustaría consultarle algunos aspectos. ¿Podría compartir un poco más sobre su metodología? ¿Se utilizó algún muestreo en particular? ¿El catálogo conductual utilizado se eligió con base en algún criterio en particular? Y sobre el análisis de resultados, ¿existió alguna distinción entre estados y eventos? Muchas gracias. Sí, gracias. Ok, de nuevo, de última a primera. Nuestro catálogo conductual solo lo tuvo en ambas situaciones, en los dos casos experimentales, registros por evento. ¿Sí? No tuvimos registros por estado. No miento, en el de los guardias penitenciarios sí tuvimos una o dos categorías por evento, por estado, todas las demás por evento. En la tesis doctoral única y exclusivamente evento. Del muestreo ya habíamos hablado, fue por conveniencia y buscábamos 3 funcionalidades sociales intrapenitenciarias diferentes y ya olvidé la otra parte de la pregunta porque eran 3 si me la puedes recordar. Claro que sí. ¿Podría compartirnos un poco sobre su metodología? Era la primera, se utilizó un muestreo en particular y el catálogo conductual utilizado se eligió con base en algún criterio en particular. Okay. Bien, la metodología era un arreglo experimental, registro observacional apoyado con el software Noldus Observer. Para el catálogo conductual también, esto no lo omití, qué bueno que la pregunta me va a permitir esclarecerlo. Hicimos un piloto previamente
De hecho, chicos que luego me apoyaron como staff en la fase ya real del experimento, también en una primera fase ellos fueron participantes experimentales del piloteo, para ver que del piloteo ahí fue libre y formamos las categorías únicamente viendo como una brújula teórica las dimensiones funcionales, pero de ahí las fuimos armando. Así a grosso modo fue lo que se hizo. Era tiempo libre, entonces estoy hablando que cada segmento experimental duraba de entre 30 a 40 minutos. Muy bien. Pues muchas gracias por responder todas las preguntas. Se nos ha agotado el tiempo, pero como les dije antes, estoy seguro que si la pregunta es genuina, con gusto el doctor la responde por medio de su correo. No me queda más que de nuevo, Jacobo, agradecerte por tu tiempo y el conocimiento que nos compartes. Estuvo muy interesante, a mí me gustó mucho la ponencia, espero que a los asistentes también. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, pues estamos para colaborar en lo que sea. Ojalá no sea la última, que al contrario sea la primera de varias ocasiones. Y también agradezco las preguntas. Espero pues que se hayan cubierto las expectativas. Si alguien por cuestión de tiempo o que se haya olvidado o algo, ahí está mi correo, es Herrera Jacob, sin la última O, en yahoo.com.mx, y ahí con todo gusto podría atender otra pregunta o pasar los materiales si así lo desearan o cualquier cosa, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias. Vamos a dar por terminada esta sesión, no sin antes hacer unos recordatorios. Primero, lo del formato. Recuerden, si están interesados en obtener la constancia de asistencia, hay que llenar el formato que se estuvo compartiendo en el chat. Recuerden, es solo necesaria una vez el envío de este formato. No tienen que enviarlo cada vez que entren a las ponencias. También los invitamos mañana a la conferencia del doctor Gabriel Velázquez. Va a ser a las 4 de la tarde. Mañana no tenemos ponencia a las 11. Es hasta las 4. Y recuerden que algunas de las ponencias las vamos a estar retransmitiendo en la página oficial de la Facultad de Ciencias Humanas en Facebook. Pues bueno, esos serían todos los recordatorios. Sin más que decir, agradezco el haber asistido, en especial al doctor Jacobo. Muchas gracias y nos estamos viendo. Saludos a todos, que estén bien. Nos vemos mañana a las 4 de la tarde, horario del Pacífico. Nos vemos.